Buen día, señoritas. Espero que se encuentren muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día. ¿Cómo está usted, señorita? Hola, profesora. Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, muchas gracias. Ya se está integrando una más de tus compañeras. Muy bien. Pues chicas, ¿qué les cuento? Que ya estamos prácticamente en nuestra última sesión en cuanto a contenido, nada complicado, al contrario, en esta sesión se hace la suma prácticamente en contenido, por supuesto, de lo que hemos visto en nuestra asignatura y la siguiente sesión tenemos la oportunidad de justamente demostrar lo que ustedes han aprendido ya con sus respectivos proyectos, chicas. Entonces, en este justo aspecto, esta vez, más allá de obviamente la información que yo les iré complementando y vamos a tomar algunos pues documentales, conferencias para que les sea sumamente provechoso, acorde a, procuré que fuera muy de la mano, como neutral, pero como con la materia, pero como con su perfil. ¿Por qué? ¿A qué voy con el cómo? A que el tema de hoy nos lleva hacia cómo hablar en público acorde a nuestro perfil educativo o perfil profesional, cómo nos enfrentamos a estos públicos con todas nuestras herramientas que ya tenemos, tanto comunicativas y tanto como del lenguaje corporal, que es lo que hemos estado hablando en las últimas sesiones, chicas. Entonces, es bien importante que contemplemos también la parte de las emociones, la expresión emocional. No solamente nos quedemos en la expresión corporal. La expresión corporal nos dice mucho, definitivamente. Ya sabemos que nuestra postura corporal nos referencia a algo que está sucediendo con la persona. También las expresiones faciales o gestuales nos referencian también algo que está sucediendo con la persona, pero va muy o van muy de la mano con nuestra expresión emocional. Entonces, justamente les voy a compartir un breve, procuré que fuese de lo más breve por aquello de que también quiero que alcancemos a ver una conferencia de hablar en público, de herramientas y detalles importantísimos sobre hablar en público. Y tal vez ya conozcan a este autor, Paul Ekman, pero bueno, si lo conocen ya irán prediciendo cómo, para dónde va el contenido de esta expresión emocional, pero si no lo conocemos, pues evidentemente hay que ir tomando nota de lo que nos va comentando el autor. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, por favor, vayan tomando nota. Es de YouTube el video. Les voy a compartir posteriormente, más adelante, el link en en la plataforma, pero es importante que ahorita vayan tomando nota para que me puedan compartir qué rescatamos de toda esta información y cómo la vinculamos hacia nuestra expresión corporal, a nuestro lenguaje corporal y a nuestra comunicación oral efectiva, chicas. ¿Sale, vale? Entonces, si no se escucha o algo, por favor me avisa.
cuidado con las emociones. Fíense solo de la inteligencia y la razón. Bueno, este ha sido el discurso de los últimos 2000 años. Y ahora viene la ciencia y dice, no es verdad, sin emociones no se puede ni vivir ni decidir. En redes, en unos instantes, verán por qué. Había que prohibirlas, ni hablar de ellas. Lo importante era la lógica y la razón. Las imágenes de la felicidad, de las emociones, lo distorsionaban todo. Y ahora resulta que la ciencia nos dice exactamente lo contrario. Sin emociones no se puede sobrevivir. Las emociones están al comienzo y al final de cada proyecto. Es muy malo dejarse controlar por las emociones, pero es peor no tener emociones. ¿Es posible enfrentarse con tranquilidad a una bestia que está a punto de atacarnos? A menos que uno sea domador profesional, sentir miedo es inevitable y necesario. A lo largo de muchos siglos hemos creído que las emociones eran obstáculos. Filósofos clásicos e investigadores académicos popularizaron la idea de que las emociones son inútiles o que entorpecen nuestra vida y nos impiden ser racionales. Hoy sabemos que este punto de vista es erróneo. Somos seres emocionales, incluso mucho antes de que el Homo fuese sapiens. Las emociones existen hace millones de años simplemente porque han resultado útiles para la supervivencia. Vivir sin ellas es una sentencia de muerte y la ciencia lo comprende cada vez mejor. Experimentamos emociones cuando sentimos que algo importante nos está sucediendo o puede suceder. Gracias a la reacción emocional, nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan automática e involuntariamente para responder a esta situación de la mejor manera posible. El miedo, por ejemplo, tonifica nuestros músculos para correr con más fuerza y enfoca nuestra mente solo hacia la fuente del peligro o hacia las posibles vías de escape, excluyendo todo lo demás. La alegría ante un hecho positivo nos condiciona a intentar repetir esa situación favorable en el futuro. Y la repugnancia nos impide comer alimentos en putrefacción por más que estemos famélicos, evitando así una infección. Las emociones afectan nuestra manera de ver y pensar el mundo. ¿Pero lo hacen negativamente? Está demostrado que las emociones influyen en la atención, en la memoria y en el razonamiento lógico. Veamos cómo. Suele decirse que las emociones nos distraen. Sin embargo, su efecto es justo el contrario. Las emociones nos apartan de un pensamiento determinado solo para hacernos prestar atención a otro que emerge como más importante. Nuestro cerebro no está hecho para recordar el 100% de lo que se le presenta. En este caso, las emociones intervienen en la memoria como un criterio excelente para determinar qué datos recordar. Creemos que las emociones son perjudiciales a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, algunas decisiones podrían tornarse en disquisiciones eternas. En estos casos, resulta más eficaz que intervengan las emociones para poder ser expeditivos. Un ser como el Capitán Spock de la serie Star Trek, muy inteligente pero carente de emociones, solo puede existir en la ficción. De hecho, la selección natural lo habría eliminado mucho antes de llegar a las naves espaciales. Hoy en día ya no convivimos con fieras salvajes, pero estamos habituados a coches que parecen conducidos por bestias. Necesitamos emociones no solo para sobrevivir al tránsito de la ciudad, sino también para tomar ciertas decisiones de manera eficaz, para comunicarnos y comprender a otras personas, y en definitiva, para asegurar la transmisión de nuestros genes.
Después de 30 años investigando la universalidad de las emociones básicas, Paul Ekman es una de las personas que más sabe del mundo acerca de cómo expresamos nuestros sentimientos. En redes viajamos hasta San Francisco en busca de sus hallazgos, que hoy en día se emplean en campos como la detección de mentiras o las películas de animación. Paul, realmente eres un pionero. Hace 30 años a nadie le importaban las emociones y todavía menos las expresiones faciales de las emociones. Seguramente nadie se había ocupado desde Darwin y William James. Y tú llevas trabajando en esto 30 años. En realidad, 40 años. 40 años. El primer artículo que escribí fue en 1957. Dios mío, esto es mucho tiempo. Casi 50 años. Y realmente, lo que la gente siempre recordará es que en contra de lo que casi todo el mundo pensaba, tú sostenías que las expresiones faciales, la sorpresa, la ira, el asco... Eres bueno. Debería fotografiarte. Bueno, tú dices que son universales estas caras. Sí, empezamos pensando que no lo eran. Yo estudié a finales de los 40 y principios de los 50, cuando todo el mundo estaba muy influenciado por el punto de vista de Margaret Mead sobre el impacto cultural. Lo importante del comportamiento social era producto de la cultura y era una visión de la naturaleza muy poco probable. Éramos como una tabula rasa e incluso se creía que había culturas que no tenían ninguna emoción. Las expresiones no existían porque eran un invento cultural y yo también creía en esto. Y no acababa de creérmelo. Pero como me había educado en este sistema, pensaba que tenía que ser lo correcto. Pero conseguí que me financiaran un proyecto en el que tenía que investigar si las expresiones y los gestos eran universales o específicos de una cultura. Yo empecé pensando que demostraría lo que decía Margaret Mead, pero lo que encontré era justo lo contrario. De manera que soy un científico cuyos descubrimientos han cambiado mi forma de pensar. Pero resulta que son innatos y que ocurren en todas partes. Está claro que no podemos estudiar todas las culturas. Estudiamos 21 culturas que eran literarias y 2 culturas que no habían estado nunca en contacto con el mundo exterior. Creo que esto es suficiente para poder establecer generalizaciones, particularmente con las culturas aisladas visualmente preliterarias, ya que no podían haber aprendido por medio de contactos con otras culturas. Y nunca habían visto fotografías, revistas, periódicos, televisión o películas. O sea que cuando se está allí se pregunta, ¿qué cara pondrías si te dijeran que se ha muerto tu hijo? Y ponen la misma cara que en cualquier otra cultura, es completamente convincente. ¿Y qué me dices de los gestos simbólicos? Darwin también tenía razón, ya que se aplica a la cultura. Esto, en Estados Unidos, quiere decir que eres el ganador. Pero en Rusia quiere decir amistad. Es decir, que tiene un significado completamente distinto. Los italianos hacen esto para el teléfono y nosotros no tenemos ninguno. En Alemania hacen esto para tener buena suerte y nosotros hacemos esto. Aquí tenemos un lenguaje corporal auténtico. Y la cara también es un sistema de señas. Y es el mejor que tenemos para las emociones. Un sistema de señas universales involuntarias. Es decir, que es muy valioso porque no lo hacemos a propósito. Pero muchas de las expresiones sí que se pueden hacer deliberadamente, lo que nos puede llevar a que una cara nos engañe. Todo el mundo puede hacer una sonrisa, pero hay unas diferencias muy sutiles que te puedo mostrar entre una verdadera sonrisa de disfrutar y una sonrisa social, que es la que tenemos que poner cuando en realidad no estamos disfrutando. Como la que ponen los políticos. Por ejemplo. Pero en algunas ocasiones somos unos artistas muy buenos y ya sabes que los actores están en el límite entre la verdad y la mentira, porque un buen actor consigue llegar a identificarse con el papel que interpreta. Y mientras lo está interpretando, esto lo hemos investigado, su fisiología es la misma que si estuviera sucediendo. Esto sucede con los buenos actores y es por esto que nos llegan a emocionar. Aristóteles dijo que nos emocionamos cuando vemos la tragedia y llegamos a tener miedo porque lo que vemos no es una representación simbólica,
sino que estamos viendo a unos actores que en realidad son capaces de generarlo. Lleva mucho tiempo de ensayos y de habilidad. Pero con mucha escuela se puede llegar a conseguir. Se puede ver y sentir. ¿Para qué sirven las emociones? Bueno, yo no las diseñé, de manera que el científico tiene que hacer las preguntas de qué sucede, cuándo y cómo. Y no hay mucha gente que haga la pregunta de por qué sucede, porque es muy difícil obtener una respuesta científica. Te puedo ofrecer mi teoría, pero solo es la mía. Y las pruebas funcionan con la teoría en este momento. Pero no es más que una teoría, no es un hecho. La universalidad es un hecho. Pero, ¿por qué es el sistema de señales universal más importante que tenemos para informar a otros miembros de otras especies de lo que nos sucede? Me imagino que durante el curso de la evolución era útil para las personas, porque podía informar a los que me rodeaban de cuando estaba enfadado para que se alejaran. Y también por mi cara de miedo cuando había algún peligro, un predador. Cuando me lo paso bien, quería decir que quiero más. Y cuando lo estoy pasando mal, quiero que me ayuden. Incluso ahora que en el siglo XXI tenemos unas vidas más individuales y pensamos que quizá es mejor no saber cómo se siente todo el mundo. Durante toda la historia de la evolución ha sido justo lo contrario. Ha sido muy útil, ya que de otra manera no existiría. Pero es porque soy un darwinista y tengo que escribir la información que se espera de mí. Los políticos hablan a los ciudadanos y por lo tanto necesitan encontrar un discurso que les permita llegar y ser recibidos de la mejor manera posible, ¿no? Por eso los políticos intentan encontrar empatías emocionales, sintonías emocionales que permitan después ser como una especie de puente hacia las nuevas ideas o hacia los mensajes políticos, ¿no? Sin este puente emocional es muy difícil hacer política hoy, ¿no? Y para ese puente emocional, el conjunto de recursos de imagen, gestos, movimientos, posturas, tono, timbre, son determinantes, ¿no? Porque las emociones se construyen así, ¿no? Con movimientos, con gestos, con tonos de voz. En esta escena histórica hay tres personajes, pero hay un gran dominador de la escena. Es Arafat, que con su gesto siempre lleva la iniciativa, con su firmeza de posición y de postura, consigue girar toda la situación y todos los personajes hacia él, ¿no? En la escena hay un detalle interesante, y es que Rabin lleva los papeles de su discurso arrugados en su mano izquierda, que es un gesto de inseguridad y de timidez y también de desconfianza. En esta escena, Franco se dispone a agradar a Hitler. Su actitud, su manera de dar las manos tan afectuosa, cruzando la una sobre la otra, es un gesto inhabitual para dos personas que no se conocen, pero en la que una quiere mostrar un grado de afecto y de familiaridad inexistentes. La actitud de Franco yo creo que sorprende a Hitler, que ya se esperaba un saludo marcial inicial, por eso lleva los guantes en la mano, y le obliga finalmente de manera improvisada a sacarse el guante de la mano derecha para poder de nuevo saludar a Franco con el contacto de las palmas de las manos, ¿no? En su intención de agradar, Franco es consciente de la gestualidad militar hitleriana, ¿no? Tiene el brazo permanentemente a punto, está totalmente rígido, dispuesto a saludar marcialmente a las tropas alemanas como se merece la situación histórica, ¿no? Hay un elemento en esta secuencia que es la distancia entre los cuerpos. Es decir, la distancia que, por ejemplo, hay entre el presidente Barroso
y Blair, y entre Blair y Bush, es mucho mayor que la que tienen, digamos, Bush y Aznar, ¿no? Las distancias, digamos, en la posición de la fotografía marca también los grados de proximidad y de sintonía. La secuencia también nos ofrece la sonrisa de Aznar, ¿no? No es tanto una sonrisa, sino una posición facial de máscara, de protección y de distancia respecto a cualquier situación que le permita protegerse, ¿no? Paul, si existe de veras una expresión facial ideal que exprese la agonía y la tristeza, ahí la tenemos, ¿eh? Sí, es muy intensa y probablemente no podría serlo más. Pero si pensamos en las circunstancias de esta pobre mujer, se acaba de enterar de que habían encontrado el cuerpo de su hijo, un adolescente. Durante meses se había dado por desaparecido, pero ella todavía tenía esperanza de encontrarlo vivo. Sin embargo, lo habían secuestrado, torturado y matado. Ella tiene, como la tendría cualquier madre, una angustia tremenda. Y por supuesto no hace falta entrar en los pequeños detalles. Cualquiera puede verlo, ya que todo está marcado en su cara. Las cejas que se levantan en ángulo. Este es el signo más fiable de la tristeza. También se puede ver cómo las mejillas se levantan y los labios están estirados y arqueados, como si estuviera gritando. Yo creo que en este momento estaba llorando y la barbilla también está elevada. Podemos ver también aquí una versión reducida de su cara, que debe ser un familiar o alguien que pasaba. Incluso esta imagen hace que nosotros también nos pongamos tristes, ya que el mensaje, la función de la angustia, es decir, que se necesita ayuda y que alguien nos conforte. En este momento está desesperada. Y después te enseñaré también el signo sutil que señala el comienzo de la angustia, o que se la está intentando esconder, pero aquí está completamente desarrollada y descontrolada. Veamos estos detalles que muestran la tristeza cuando ya ha empezado, pero todavía no es evidente. Lo podemos ver para cada emoción. Y en esta prueba vamos a comprobar lo que podemos aprender. Ahora aparecerá una imagen, pero yo no sé cuál es. ¿Qué crees que era? Tengo que verlo otra vez, ¿eh? No puedes, solo tienes una oportunidad. Sorpresa. Sí, tienes razón. Muy bien. ¿Quieres verlo otra vez? Pues no sé. ¿Cómo lo llamarías eso? Asco o... ¿Quieres verlo otra vez? Vamos a ver. ¿Sorpresa de nuevo? No. Ahora aparece la respuesta correcta, enfado, y la vuelve a mostrar. Cuando se hace esta prueba se puede ver cuando se ha acertado o no. Y después de haber hecho unos cuantos se pueden identificar en un momento. Esto es sorpresa. Aquí tenemos la sorpresa. Las cejas están elevadas, los ojos están elevados y muy abiertos, y está boquiabierta. Esta es una fotografía con mucho grano de un periódico. El fotógrafo no esperaba tomar la foto de una mujer cayéndose. Estaba haciendo acrobacias en lo alto de un edificio y él la estaba enfocando cuando ella perdió el equilibrio y se cayó. Obtuvo un premio de fotografía y, por cierto, ella sobrevivió a la caída. Y dices que eso está muy vinculado al miedo. La sorpresa es la emoción más corta, porque tenemos que estar sorprendidos hasta que sabemos de qué lo estamos. Siempre se trata de algo inesperado, y después se puede estar o aliviado, o divertido, o con miedo. Muy a menudo se siente miedo,
porque a menudo las cosas inesperadas nos suponen una amenaza. Paul, ¿y cómo es que algunas personas disfrutan con el miedo e incluso del terror? Cualquier emoción se puede disfrutar, y hay gente que disfruta incluso con las emociones negativas. Por ejemplo, a mí no me gusta llorar, pero hay gente que quiere leer novelas que les hagan llorar, o quieren ir a ver películas que les hagan llorar. Hay otros a los que les gusta sentir miedo, como son con las películas de suspense, que cuando voy a verlas yo estoy sentado al borde de la silla y cuando miro las caras de los que me rodean, todos tienen caras de miedo. Pero por supuesto no es verdad. No se corre ningún riesgo y es como un ejercicio emocional. Hay otros a los que les gusta sentirse enfadados y ven películas como Rocky o películas de boxeo. Hay muchos niños que les gusta sentir asco. Hay toda una industria que fabrica juguetes asquerosos con olores desagradables para niños. Y también hay adultos a los que les gusta sentir asco. También hay a quien le gusta sentir desprecio o sentirse superior. Hay gente a la que no le gustan las sorpresas y si les organizas una fiesta sorpresa te dicen no se te ocurra volverlo a hacer. No me gustan las sorpresas, me gusta saber qué es lo que va a pasar. Las emociones nos dominan. El legado genético que hemos heredado determina nuestras reacciones ante situaciones concretas. Son las emociones innatas. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida también aprendemos a emocionarnos ante determinados estímulos y estos quedan grabados en nuestro cerebro. Es la memoria emocional, un resorte que se activará en situaciones concretas. Con cada estímulo que desencadena una emoción se crean nuevas conexiones entre un grupo de células en nuestro cerebro. Es una especie de asamblea celular que retiene el aprendizaje emocional. El conjunto de todas estas asambleas celulares forma la base de datos que contiene todo lo que nos emociona. Y aunque es fácil añadir datos, borrarlos es muy complicado. Por eso es tan difícil controlar totalmente nuestras emociones. Este proceso se produce de manera inconsciente a un nivel cerebral muy primitivo. Incluso animales como la mosca de la fruta o los caracoles experimentan este tipo de aprendizaje emocional. Pero solo si el organismo posee un cerebro suficientemente evolucionado será consciente de la emoción que está sintiendo. En otras palabras, en animales con un nivel de conciencia alto, como los humanos, las emociones y sentimientos son consecuencias conscientes de procesos inconscientes. Una diferencia básica entre un cerebro evolucionado y otro más primitivo es la capacidad de distinción entre realidad y representación. Este solo se da en animales con cerebros suficientemente desarrollados como los humanos, y su funcionamiento es así. En primer lugar, nuestros ojos ven una fotografía que da miedo. La información pasa desde los ojos al tálamo, donde es procesada y redistribuida inmediatamente a la amígdala. Esta rápida conexión permite que el cerebro active los mecanismos que preparan el cuerpo para afrontar el posible peligro. Paralelamente, la corteza cerebral también recibe la misma información procedente del tálamo. Esta conexión se produce más lentamente y la corteza tiene más tiempo para analizar el mensaje detenidamente. Así puede determinar que no existe el peligro, ya que tan solo se trata de una fotografía. De nuevo, esta información, una vez analizada, se transmite a la amígdala. Como la corteza ha determinado que es una falsa alarma, la respuesta de miedo se detendrá. Pero como en todo lo demás, nuestros genes también condicionan este proceso. Se ha demostrado que en personas con una variante genética defectuosa, el mecanismo de distinción entre representación y realidad no funciona correctamente. Esto supone que se genere un estado de ansiedad a partir de una amenaza irreal. Eran básicamente fotografías de caras que daban miedo, pero que por supuesto no suponían ningún peligro. Lo que sucede es que la amígdala se activa al ver las fotografías y se pone en contacto con el cíngulo, que es una zona más moderna del cerebro que la amígdala. El cíngulo de la persona sin la variante genética dice, esto es simplemente una fotografía, e inhibe la respuesta de miedo, puesto que no existe ningún peligro real y no se padece ansiedad.
En la persona con la variante genética no se produce la inhibición. La amígdala está hiperactiva y da lugar a una respuesta de miedo. Pero todo este conocimiento acumulado durante 30 años, ¿qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve? ¿Puede ayudar a alguien saber todo esto? ¿Se puede evitar, por ejemplo, que la gente sea violenta simplemente porque hayan aprendido a ser conscientes de cuándo está brotando la ira? Hay 4 capacidades. Y en este último libro, no sé si escribiré otro, pero en el más reciente, Emotions Revealed, he puesto todo lo que he aprendido sobre las emociones durante estos 40 años y que puede ser útil durante la vida. Si había cosas que eran interesantes, pero solo para mí, y no tenían ninguna aplicación práctica, las he dejado fuera del libro. La capacidad número 1 es la más difícil de aprender, y es el ser capaz de elegir el ser o no ser emotivo. Incluso el Dalai Lama, con quien he hablado, dice que no se puede elegir de dónde nace el impulso de la emoción. Esto es automático. No puedes. Pero lo que se puede desarrollar es la capacidad de darse cuenta de que nace el impulso antes de que se actúa. Es decir, que hay un espacio entre el impulso y la acción. En casi todos nosotros este espacio es muy pequeño, pero se puede ir ampliando para adquirir esta capacidad, aunque sea en ocasiones para decir, no quiero responderte con enfado a tu enfado, o voy a hacer esto y no me va a superar la sensación de miedo. Es duro, porque se está actuando en contra de la naturaleza, ya que no quiere que haya interferencias en ese punto. En la vida cotidiana todo eso es muy difícil de aprender, ¿no? Pero si se quiere, se puede. El primero es el más difícil, y la capacidad segunda es cuando se está emotivo, pero se puede elegir cómo es el comportamiento cuando se está emotivo. Me enfado con mi mujer. Regreso del trabajo y me dice que por qué me he vuelto a olvidar de hacer la compra. He hecho la compra y está ahí. ¿Por qué se enfada? ¿Cómo voy a comportarme para expresar mi enfado de forma que maximice la utilidad del enfado para ella y para mí? ¿Se puede elegir esto? El impulso natural, desgraciadamente, cuando se está enfadado, es herir a la persona con la que se está enfadada. Y eso hace que se destruya todo y que las cosas vayan a peor. Lo que hay que intentar hacer es dirigir el enfado hacia la acción que ha herido, no hacia la persona como actor. El tercero es una bomba. Los 2 primeros son duros y hay que trabajarlos de forma continuada, pero mejoran la vida. El tercero es aprender a ser más sensibles a las emociones de otros. Si tengo una emoción que es completamente visible en mi cara o en mi voz, no hace falta aprender a reconocerla. Pero a menudo las emociones se esconden o son tan sutiles que no se ven. Y yo tengo la herramienta, que ya hemos visto, que enseña a todo el mundo a reconocer esto y a saber automáticamente cómo se siente la otra persona, incluso si ellos no saben cómo se sienten. Es increíble. Una información que se puede ver en la micro. Eso es, en la microexpresión facial. Y luego está la última capacidad, a la que en la época en que escribí el libro no le di mucha importancia. El libro se publicó en 2003, y esto quiere decir que yo lo entregué a la editorial en 2001, que es cuando sucedió el 11 de septiembre. Y en la actualidad trabajo casi por completo y aplico mi trabajo a la seguridad nacional, para intentar disminuir el número de errores que se cometen cuando se hacen los interrogatorios y las investigaciones, y para aumentar la exactitud. ¿Habías pensado alguna vez durante estos 30 años, cuando empezaste a estudiar las expresiones faciales de una tribu en el Pacífico, que acabarías siendo un valor activo para la seguridad nacional? No, nunca lo pensé.
Y las aplicaciones de este trabajo son impresionantes. He sido consultor de las 3 empresas más importantes de animación en este país: Disney, Pixar e Industrial Light and Magic. He formado actores y he rechazado la petición de algunos políticos para hacerlos más creíbles. Y mi trabajo se ha utilizado en un contexto médico para evaluar a pacientes que están en riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Esto quiere decir que la cara, las emociones, se aplican en todas partes y en todo lo que importa. Y lo que he hecho es abrir y revelar cómo funciona. posible que se genere una pirámide, es que la ceja no da para tanto. Como consecuencia, ¿qué va a pasar? Se va a generar una línea recta, lo que vemos aquí. ¿Sabéis cuál es la conclusión? Y lo digo porque trabajamos en esto y nos encontramos a diario. Que esta mujer va a ir a la policía a denunciar y según quien le toque, es normal que no se la crea, porque no la va a ver triste. Le va a parecer más enfadada que triste. Esto no quiere decir, es que el policía lo está haciendo mal. No, es que el ser humano aprende de los patrones comunes con los que se encuentra. Si normalmente, cuando veo tristeza, veo esa V, la identifico fácilmente, es normal que si no lo veo, me genere confusión. ¿Vale? De hecho, nosotros colaboramos mucho en formación para cuerpos de seguridad pública, entre otras cosas, precisamente por esto. Esto es un pequeño ejemplo en tristeza. Esto pasa con todas las reacciones. Es muy fácil confundir una reacción emocional con otra. Y esto también... hago también alusión a esto porque, ahora veremos el vídeo, porque es normal que cuando se trabajan estos temas, algo que despierta mucho morbillo, hostias, a ver si alguien me miente o no me miente. ¿No? Es algo que te pregunta todo el mundo. ¿Se puede saber? Sí, se puede saber, pero es que eso es lo de menos, eso es lo menos importante. ¿Puedo saber si me miente? Sí. ¿Y qué? ¿A qué me sirve? Nada. Si por mucho que le diga no me lo va a confesar. Sin embargo, lo que sí que es importante es comprender cómo se siente la persona con la que estoy hablando. Eso sí que es importante. De ahí sí que puedo sacar algo interesante. En el momento en el que yo le lanzo un mensaje y ver cómo reacciona, si le llega, si no le llega, si cuando me está comentando algo realmente se siente identificado con lo que dice o no, ahí sí que puedo sacar realmente información. De hecho, os enseñaremos un par de informes periciales. En ningún informe pericial vamos a poner fulanito miente o no miente. Eso nunca es una conclusión. Primero, que no tiene cabida legal tampoco. ¿Vale? Se refleja otro tipo de información. Pues vamos a continuar. Antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entiendo que no. Por internet, ¿tenemos alguna duda? Si os me diréis. Saludos a los que nos están viendo desde streaming, que nos han dado. Vale. Tenemos 4 categorías de expresiones faciales. Es decir, hemos visto la cara, que hay estas 7 básicas. Hay más expresiones universales compuestas, pero vamos a hablar de la parte más sencilla, que son estas básicas. Y luego tenemos 4 categorías. Las expresiones espontáneas, las sutiles, las microexpresiones y las públicas administradas. ¿Esto qué es? Esto es importante saber que cuando yo veo, por ejemplo, una sonrisa, poder meterla dentro de una de estas 4 categorías y saber qué es lo que está pasando con el individuo. Sonrisa, llanto, lo que sea. Espontáneas, ¿qué es lo que el propio nombre indica? Es decir, el individuo siente una reacción espontánea y su cara reacciona. ¿Vale? Se lo voy a poner aquí. Un segundito. Vale. Como os decía, el individuo siente una reacción, la que sea, su cara reacciona de forma espontánea. ¿Vale? Eso sería una categoría, es decir, una reacción emocional real y que se refleja en el rostro. Tiene una forma diferente de ejecutarse del resto. Después tenemos una expresión emocional sutil, es decir, de muy baja intensidad. La diferencia es que visualmente lo vamos a ver o de nariz para arriba o de nariz hacia abajo y de forma sutil. ¿Qué significa eso? ¿Que la persona está mintiendo? No, simplemente como es muy sutil, la energía neuronal llega mucho más débil y lo único que sabemos es que la intensidad de esa reacción es menor. Las microexpresiones me las voy a saltar, las veremos ahora después, y paso a la última, expresiones públicas administradas. ¿Esto qué es? Una expresión emocional fingida. Es decir, el individuo finge estar feliz, o finge estar contento, o finge estar enfadado, o finge estar lo que sea.
Pregunta del millón, ¿se puede distinguir a ciencia cierta y saber cuándo una de estas reacciones es real o no? Desde luego que se puede. Hay un montón de parámetros que nos lo indican. Uno de los más curiosos es la ausencia del periodo de carga y descarga. Estas reacciones que os decía en la cara, dependiendo del tipo de emoción, tienen un periodo concreto de carga y de descarga. Por ejemplo, la ira tiene un periodo de carga progresivo y descarga abrupta, es decir, nadie se enfada de 100%. Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¿Cómo está? Eso lo vemos. Pero sí que puedes ver cómo la persona va enfadándose progresivamente, que además va dejando señales en la cara, ¿vale? Y cuando se deje de enfadar tampoco se le va a pasar de golpe, va a tener una descarga abrupta y se irá pasando. Esto pasa con todas las reacciones. Dependiendo del tipo de reacción, el periodo de carga y descarga varía. Perdón. Bueno, excepto sorpresa, que es la más corta de todas, que dura menos de un segundo en el rostro. Una ligera caída de la mandíbula, una forma muy concreta en las cejas y los párpados, y enseguida se va. Vale, lo que os decía, públicas administradas. Os voy a poner un ejemplo. Continuamos, señoritas. No, nunca lo pensé. Y las aplicaciones de este trabajo son impresionantes. He sido consultor de las 3 empresas más importantes de animación en este país: Disney, Pixar e Industrial Light and Magic. He formado actores y he rechazado la petición de algunos políticos para hacerlos más creíbles. Y mi trabajo se ha utilizado en un contexto médico para evaluar a pacientes que están en riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Esto quiere decir que la cara, las emociones, se aplican en todas partes y en todo lo que importa. Y lo que he hecho es abrir y revelar cómo funciona. Muy bien, señoritas, espero que hayan contemplado y bueno, no por demeritar todo lo demás, por supuesto que todo lo demás es sumamente importante, pero este último punto que abordó el autor, que las emociones nos develan todo lo demás que compone nuestra comunicación, de que las emociones, perdónenme, nos componen todo lo que, o develan todo lo que quiere expresar nuestra comunicación. ¿Ok? Y bueno, para aprovechar el tiempo, por supuesto, en el afán que no se nos consuman los minutos que nos quedan de sesión en general, les comparto esta también conferencia acerca de hablar en público, y vayan tomando nota y vinculándolo con la información que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con sus herramientas digitales para que no rayen la pantalla, chicas. Así que, si nos escucha, por favor, me avisan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el recibimiento. ¿Qué les parece si hablamos de educación y de comunicación? Rafa, yo lo escucho bajito. Al principio sí lo escuché, pero después lo escuché bajito. Así o de la otra manera. Se divide en norte-sur, se divide en ricos y pobres, se divide cualquier clasificación.
Fue Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, el que dijo, no, miren, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Y yo creo que tenía toda la razón, porque cuántas veces nos encontramos que un profesor sabe mucho, pero no lo cuenta con emoción. Y si no genera emoción, no ayuda a que quede en la memoria de sus alumnos aquella historia. U otras personas, en la política o en la empresa. Hay quien vende ascensores sin pasión y hay quien les vende con pasión, y desde luego el que comunica mejor y genera más confianza, el de la pasión, ese vende más. Por lo tanto, es cierto, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. ¿Y dónde se aprende eso? Pues el propio García Márquez dice que lo aprendió de su madre. Dice, mi madre a la hora de comer nos contaba siempre una historia que le había sucedido a ella en el mercado, con una vecina, cualquier cosa. Dice, ¿y cómo contaba las historias mi madre? Dice Gabo, que cuando parecía que aquello ya se acababa, se sacaba como un conejito de la manga y volvía de nuevo a tener aquello muchísimo interés. Y decía el propio García Márquez, hay personas que en la vida pasan años tratando de contar las historias como lo bien que lo contaba su madre. Pues probablemente en su casa, Gabriel García Márquez aprendió un código narrativo que luego llevó a sus novelas y que luego, porque él era periodista del Espectador en Colombia, como saben, era capaz de introducir literatura en aquellas historias que como reportera había conocido en la calle, que al fin y al cabo luego es lo que hemos llamado nuevo periodismo, donde se mezcla el mejor periodismo y la mejor literatura. Así que aprendamos a contar historias. Y si cuentas bien las historias, te dediques a lo que te dediques, vas a ir mucho mejor, vas a tener más resultados, vas a vender más, vas a generar más confianza. Así que le tenemos que dar importancia a la comunicación y le tenemos que dar importancia a la palabra. Muchas veces se habla, pero no se sabe exactamente qué se dice. Hay un dicho florentino, un poco cruel, que dice, algunos hablan por airear los dientes. Es verdad que esas cosas pueden pasar. Pero miren, una sola palabra te puede cambiar la vida. Una sola palabra te aleja de una persona, a lo mejor de una persona que pretende sentimentalmente, y te genera un rechazo o te permite un acercamiento. El propio Gabriel García Márquez contaba una historia de que él mismo estuvo a punto de morir atropellado por una bicicleta cuando tenía 12 años, bajaba por una cuesta sin apercibirse de que detrás venía un hombre absolutamente bloqueado en una bicicleta sin frenos que iba a chocar contra su espalda y por suerte un sacerdote que pasaba allí le dijo, cuidado. Él se dio cuenta, pudo esquivar la bicicleta y el sacerdote dice, ni se detuvo. Pasó a mi altura y me dijo, ¿se ha dado cuenta usted del valor de la palabra? Pues solamente con decirle cuidado, salvó la vida. O todos hemos manejado el eslogan, yes we can. Son 3 palabras. Y nos ha llenado de esperanza, nos ha llenado de fuerza, ha sido movilizador. Y déjenme poner algún ejemplo más. Con 10 palabras se puede derribar el muro entre 2 países. Y nos lo demostró en 1989 en una rueda de prensa un oscuro funcionario alemán, todavía de la República Democrática de Alemania, la República Socialista, para entendernos, cuando ya había mucha tensión, cuando se decía, van a autorizar en algún momento el que podamos pasar de Berlín Este a Berlín Oeste, pero no se sabía en qué momento sería. Y en una pregunta, en una rueda de prensa, le dijo un periodista, oiga, ¿pero esto cuándo va a ser posible? Y él respondió, yo creo que efectivamente en cualquier momento, sin demora, ya se puede hacer. Aquella misma noche, los berlineses entendieron aquellas palabras y saltaron el muro y vimos todos la imagen de cómo se reunificaba un país después de décadas de haber estado dividido. Por lo tanto, démosle importancia a la palabra, porque una sola palabra o muy pocas nos pueden situar mucho mejor o no en el escenario profesional, personal, social en el que vivamos. Y déjenme decir, es importante acompañar esa palabra con el silencio. El silencio previo es lo que permite que estalle la palabra, que la percibamos. Y el silencio después de pronunciarla, después de esa frase, es el que nos permite que todo el mundo lo haga suyo, lo incorpore. Es como si estuviéramos ante un ordenador y dijéramos guardar. Pues justo ese momento. Así que si somos capaces de cuidar la palabra,
de prepararla, si somos capaces de envolverla y presentarla así, envuelta en silencios, lograremos que con esas ideas seamos capaces de convencer a las otras personas, seamos capaces de defender mejor nuestras posiciones y seremos, en definitiva, capaces de hacer un mundo mejor, porque muchas de las personas, millones de personas, afortunadamente, que están en todo el mundo tratando de hacer el bien, tratando de ayudar a los refugiados, tratando de ayudar a las personas que llegan a nuestras costas, tratando de ayudar a los que tienen menos oportunidades, tratando de enseñar en las escuelas y en las universidades, si manejaran mejor la palabra, si la combinaran bien con los silencios, serían capaces de multiplicar la eficacia de su acción. A eso yo les invito y estaré encantado, si les parece, de responder a sus preguntas y a sus comentarios. Hola Manuel, soy Alessandrini y me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante en nuestro día a día comunicar bien. Yo creo que la comunicación, Alessandrini, es la gran asignatura pendiente que tenemos. Ni siquiera en las escuelas de periodismo, en muchos países, y he tenido oportunidad de comprobarlos, se enseña a comunicar bien a los estudiantes de periodismo. Puede parecer sorprendente, pero es exactamente así. Y lo mismo en las facultades de Derecho y lo mismo en cualquier otra cosa. Porque fijémonos en la medicina. ¿No es importante la comunicación en la medicina? Es fundamental. Es fundamental escuchar para comprender bien la historia clínica, para que comprendan bien nuestro diagnóstico por parte del médico, de los tratamientos, para convencer de cómo cualquier paciente tiene que modificar sus hábitos, su conducta, porque de ese modo va a ser posible salir de la situación. Y muchas veces se quejan los pacientes en todo el mundo de que el médico está mirando al ordenador y le va preguntando, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? Etcétera. Y no, pero no mira ni siquiera al paciente, ¿no? O se lo cuenta con unas palabras técnicas absolutamente incomprensibles y desde luego aquella persona sabe que el médico sabe mucho, pero que no le ha transmitido exactamente lo que el diagnóstico para que comprenda, porque está probado que si el paciente se le comunica bien, si comprende el tratamiento, si comprende los males de no seguirlo, eso genera mucha más adhesión al tratamiento y hay menos deserción de los que, de acuerdo, ya fueron diagnosticados, ya compraron el medicamento, pero luego abandonan al cabo de un tiempo. Así que en cualquier ámbito de la vida que busquemos, el periodismo, el derecho y la vida cotidiana, desde luego la medicina, en todos los ámbitos es absolutamente fundamental comunicar bien. Y es una paradoja que sea la asignatura que menos enseña. Manuel, yo soy Susana, soy profesora y ahí lo de lo que estás comentando, a mí nadie me ha enseñado a hablar en público, voy aprendiendo día a día con mi experiencia y a mí me gustaría saber si tú consideras que hablar en público debería ser una asignatura obligatoria dentro del currículum escolar. Yo creo que podría ser una asignatura obligatoria y ayudaríamos mucho a todo el mundo, pero bastaría, fíjate Susana, con que la práctica, porque en la práctica ya se hiciera. ¿Qué diferencia a un niño español, en general a un niño latino, hay algunas excepciones, con un niño anglosajón? Una niña. Cuando tiene 6 años, cuando tiene 8 años, pero también cuando estudia en una escuela profesional, de formación profesional o en una universidad. Que los anglosajones están constantemente interviniendo y los latinos no, porque no se nos pregunta. Así que no nos han formado como emisores, nos han formado solo como receptores. Estamos allí frente al profesor, casi que con un mando a distancia mental, en el sentido de que si no nos interesa, no nos atrae, no nos emociona, le damos al botón, cambiamos de canal y nos ponemos a pensar en otras cosas que nadie sabrá cuáles son nuestros pensamientos, pero no nos han enseñado a ser emisores. Esto cambia. La vida profesional cambia muchísimo, porque después aquellos jóvenes que tenían exámenes orales constantemente, que tenían que intervenir casi todos los días, que tenían una práctica de comunicación desde niños, vencen el miedo escénico, son capaces de hacer mejor los exámenes, son capaces de contar las cosas mejor, mientras que nosotros estamos absolutamente con miedo. Y además, si alguien interviene en clase porque habla, desgraciadamente, y lo sabemos, la mediocridad dominante, que está envidiosa porque aquel vence el miedo escénico,
empieza a decirle, tú eres un pelota, quieres que el profesor se fije en ti, etcétera, etcétera. Y hay un elemento de coerción sobre ese joven que quiere intervenir. Así que es justo al revés de lo que debería suceder. Hola, bueno, soy Cristina y te quería preguntar que qué les dirías a los jóvenes o a los niños que tienen miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público también habló García Márquez, que tenía mucho miedo. Era maravilloso escribiendo, pero se ponía enfermo cada vez que le hacían dar un discurso. Y además es muy divertido saber, lo cuenta él en un artículo, que fue en una cena en la que estaban unas cuantas personas, la gran periodista italiana Oriana Fallaci, que decía que tenía miedo escénico antes de una entrevista, o no estaba en esa cena, pero hemos sabido que el cantante Joaquín Sabina se pone enfermo antes de salir ante un estadio que le está esperando, y así sucesivamente. Él dijo, el miedo escénico me domina. Yo quiero deciros que hemos de distinguir entre miedo escénico y tensión escénica. No es lo mismo. Es normal que tengamos una tensión. El profesor, el más consciente, tiene una cierta tensión antes de hablar en público. Yo mismo, que he hecho muchísimos programas de televisión, en directo, grabados, etcétera, pero sentía una tensión antes de entrar aquí. La siento porque quiero comunicar bien, porque si comunicas bien, fijaros, comunicar cansa, estás moviendo las cuerdas vocales. Comunicar bien cansa todavía más, porque estás buscando la palabra exacta, la frase que crees que puedes comprender, tratas de leer la mirada de las personas que te están escuchando para ver si siguen, si comparten o no los conocimientos, o las explicaciones que se estés dando en cada momento. Por eso es importante que distingamos y nos tranquilicemos sobre la cuestión. Vamos a distinguir entre miedo escénico y tensión escénica. ¿Tienes tensión? Yo también. Hemos empezado igual. Pero déjame que te diga una cosa. Por mi experiencia personal de observación, he hecho muchos programas en televisión, grabados y en directo. Yo me equivoco más en un programa grabado que en un programa en directo. ¿Por qué? Porque el directo me exige mucho más. Si yo me equivoco y digo que el Papa de Roma es Leo Messi, en un programa en directo me quedo en el YouTube para toda mi vida y no me saca nadie. Si lo digo en un programa grabado, se hacen unas risas, no sé qué, vamos a volver a empezar. Bueno, a veces no te avisan, por cierto, pero en fin, esa es otra conversación. Por lo tanto, tensión existe siempre, hay que convivir con ella. ¿Cómo la vencemos? Bueno, hay un protocolo que podemos seguir. Lo mejor es llegar aquí, conocer el espacio donde voy a hablar. Aquí habrá un grupo de personas, aquí habrá otro, hay unas cámaras por aquí. Ambientarte es igual que vayas a una clase, donde sea. Eso ayuda mucho, rebaja la tensión. Por supuesto, llevarlo preparado. Si no, somos unos insensatos. Esos que dicen, voy allí a ver qué me sale. Bueno, puede salir cualquier barbaridad o nada. Que muchas veces, o alguna tontería, que es bastante peor la tontería que no te salga nada, ¿no? La otra cuestión te va a sorprender quizá. Hay que comer algo. Hay que comer. No se puede. Algunas personas dicen, ¿a qué hora tiene usted su intervención en público? A la 1. Y desayunó muy poco a las 8 de la mañana. Bueno, esto puedes tener una bajada de azúcar. No digo necesariamente que te vas a caer redondo, pero puedes estar menos claro. Por lo tanto, hay que hacer algo. Te va a sorprender también. Te digo cosas muy sencillitas. Pasar por el servicio. Hay alguna relación no explicada entre el alivio fisiológico y el alivio psicológico que debe existir por ahí, y el que sea científico que lo estudie. Es muy conveniente, es muy conveniente. Yo doy cursos de comunicación en el Instituto de Comunicación Empresarial, y una joven, unos 30 años, me dijo, mira, nos reunimos todas las que habíamos hecho hacía no sé cuántos años que habían terminado en el instituto. Volví al instituto y me dijeron, ¿por qué no preparas unas palabras que tú hablabas muy bien? Llegué allí y no pude apenas hablar porque me emocioné tanto que me puse a llorar. ¿Qué me recomiendas? Bueno, esto no tenía miedo escénico, lo tenía al revés. Se emocionó tanto que lloraba, ¿no? Entonces yo le dije, lo primero que tienes que hacer es ir a conocer el lugar al que tienes que hablar. Vuelve a tu instituto, llora el día antes. Ve llorada aquel día. Esto ya has incorporado esa emoción, primera cuestión, que es lo que tienes que hacer. Así que ir a conocer el lugar os va a ayudar mucho y, desde luego, tomar la decisión de hacerlo. Hay que tratar de hablar siempre, de forma oportuna, de forma preparada, pero la práctica, el ejercicio, se va venciendo. Yo veo cada vez más personas que están
dispuestas a aprovechar el privilegio de hablar en público. Que yo esté hablando ahora y que este grupo de personas me esté escuchando con la atención que vosotros lo hacéis es un privilegio que yo agradezco y haré todo lo posible por no defraudaros. Por lo tanto, siempre que tengas una oportunidad, prepáralo bien y aprovecha. Hola Manuel, soy Alberto. Tú has estado miles de veces delante de un micrófono. ¿Has sentido miedo a hablar en público en alguna ocasión? A veces no ves al público, pero tú sabes, cuando yo empecé mi primer telediario en España había prácticamente solo 2 canales, la 1 y la 2, ¿no? Y había un excelente amigo, subdirector como yo de aquel informativo, Secundino González Romero, que me decía: Manuel, tú tranquilo, tú mira a la cámara y olvídate que ahí hay 12 millones de personas. Bueno, pues, la verdad es que se lo agradecí mucho, ¿no? Eso, ya tenías el sentimiento y desde luego me adelgacé. De verdad, me adelgacé porque me pesé antes y después. Yo soy muy minucioso para eso y perdí 2 kilos en aquella cuestión. También había ido demasiado cargado con un jersey y tal y sudé como no te puedes imaginar, ¿no? Pero sobre todo era un sudor psicológico. Miedo como tal no, a veces tienes que subir al escenario y sabes que hay muchas personas allí y bueno, tienes un poco de tensión. Hombre, miedo no, porque si no, no hubiéramos hecho los programas. Pero vamos a la tensión sí la tienes. Pero también diré que con la tensión te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo. Porque si tú entras para hablar, bueno, con relativo desinterés o bueno, esto me lo hago yo así fácil, etcétera, etcétera, y no tienes la tensión previa, entonces no tienes un rendimiento tan eficaz en tu comunicación como puedes tener, a veces no lo consigues, cuando estás concentrado en la cuestión. Hay que concentrarse en la cuestión. Así que si tienes que hablar en público, no aprovechemos para ir mirando el WhatsApp, para ir llamando por teléfono o por otras cuestiones. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer allí. Apagamos el teléfono, procuramos irnos a una esquinita para prepararlo y de esa concentración saldrá lo mejor de ti, lo mejor que sabes. Hola Manuel. Bueno, tú has sido el gran impulsor de los debates presidenciales en este país, que hemos visto todos. ¿Cuáles son los beneficios de los debates y cómo aplicarlos en la escuela y en la educación? En el mundo de la política, que es donde se produce, yo creo que los debates son enormemente interesantes. En primer lugar, porque generan la participación de todos electoralmente, pero no solo de los partidarios de las 2 personas, si se trata de un cara a cara de los 2 partidos allí representados, sino en general. Ayudan al clima de participación porque genera en ese espectáculo político, no me importa decir que es también un espectáculo político, ese dramatismo del enfrentamiento ayuda a que todo el mundo diga, oye, son importantes estas elecciones y voy, aunque votes a un tercero, aunque votes a un cuarto. Esos debates nos ayudan a elegir mejor. Alan Schroeder, un profesor del área de Boston, una universidad en Boston, que yo creo que ha estudiado más los debates electorales en todo el mundo, exactamente 65 países, que conectó con nosotros después de recuperar los debates, en ese caso un Zapatero Rajoy en el año 2008, él dice que un debate entre 2 candidatos a la presidencia del gobierno no es un pugilato dialéctico como a veces se describe. Él dice, es una selección de personal. Y a mí me parece que está muy bien. Dice, uno se sienta frente al televisor y con su voto apuesta por contratar a este o a este, porque le genera más confianza, porque le gusta más su programa, porque cree que es capaz de dirigir el país, el que sea, España, en este caso, me lo preguntas, de una forma más eficaz. Así que también nos ayuda a elegir mejor. ¿Qué hacemos? Que es la segunda parte de tu pregunta, Alberto, en las escuelas. Es muy bueno que ayudemos a los alumnos a que se preparen en debates para defender una idea, porque vencen el miedo escénico, porque son capaces de argumentar, porque buscan el argumento, porque saben que no se puede hablar sin una preparación seria, sin un estudio sobre la cuestión, que no se puede ir a improvisar. Si acaso, como decía Winston Churchill, he preparado meticulosamente esta improvisación porque quiero que suene como naturalidad, pero la tengo perfectamente preparada y he medido mis palabras. No voy allí a ver qué me sale, porque puedes decir, volvemos al principio, una palabra de más que pueda ser realmente
un inconveniente. Yo creo que cada vez más están creciendo en las universidades, desde luego en España, en otros países también, y siempre que podemos nosotros ayudamos, el que haya torneos de debates. Los torneos de debates te facilitan mucho la técnica expositiva y el desempeño de una persona que después le servirá para vender un producto, para vender un país o para cualquier otra relación. Ahora, además de la técnica, hay que ir al contenido. Así que aquí hay que prepararlo todo. Hay que preparar y estudiar bien el porcentaje, el contenido de lo que quieras decir, y eso te hará crecer la presencia y la fuerza de lo que dices. Desde luego es muy importante, cómo no, la comunicación no verbal. Claro que es importante el tono de voz en el que se dicen las cosas, el manejo de los silencios cada vez que se quiera decir alguna cosa importante, pero desde luego yo soy partidario de apoyar a los debates y que haya debates en las escuelas y en las universidades. Hola Manuel, mi nombre es Cristina. Además de ser un experto moderador de los debates políticos de España, también eres profesor. Entonces quería que nos contaras un poquito qué te parece más difícil de moderar, si estos debates políticos o una clase con 35 estudiantes. Gracias. Bueno, depende cómo sean los estudiantes, ¿no? Y de qué asignatura, ¿no? Bueno, moderar a los políticos es bastante difícil. Es una situación de crisis, al fin y al cabo. Es una situación de tensión, porque uno de los dos que están sentados allí va a ser el presidente del gobierno y el otro va a pegar carteles 4 años. Entonces es realmente la diferencia muy importante para él y para todo su entorno, porque normalmente los que acompañan a un debate al que finalmente es elegido presidente, pues más o menos serán ministros, secretarios de Estado, tendrán responsabilidades. Los que acompañan a otro candidato, pues si van a pegar carteles, uno lleva la furgoneta, el otro el cubo, etc. Por tanto, se juegan mucho. En consecuencia, hay ahí mucha tensión. Y yo creo que en este caso de la moderación, sobre todo, debe empezar porque el conductor del acto, el moderador, sea de verdad moderado en todos sus gestos. Debemos comprenderlo. Si en un momento determinado, imagínate, uno de ellos hace una promesa electoral y dice voy a crear 1 millón de puestos de trabajo y a ti te da un ataque de tos y hace eso has tomado partido. Y a lo mejor tenías tos de verdad, hay que tragarse la tos, porque no puede ser. Es igual como cuando termina, como te quedas unos segundos en pantalla, están los 2 señores sentados y dice, bueno, ya hemos terminado. Tú crees que ya no estás conectado, te levantas, te acercas a uno o a otro y la imagen, bueno, era muy amigo de este, etcétera. Por tanto, ahí hay que cuidar hasta el mínimo los detalles. La situación en una clase de 35 personas, ahí justamente yo no recomiendo la moderación. Sin salirse del rigor, debe ser todo lo contrario. Yo creo que el profesor apasionado, aún al límite a veces de que algunas palabras pues, puedan resultar en el límite del exceso, pero siempre en la voluntad constructiva, ¿no?, de hacer participar a aquellas personas, yo creo que es enormemente interesante. Pero yo creo que en general, salvo algún alumno perverso que pueda existir, que los hay en todos los sitios, que le interese poco aquello y que quiera armar un poco de lío, cuando a los alumnos se les dicen cosas interesantes, realmente atienden. Yo tengo la experiencia de ser profesor en varias escuelas y de forma muy habitual en Next, una escuela de negocios que tengo el honor de presidir, y siempre, incluso con mayor número de alumnos, en masterclass o lo que sea, con 100 personas incluso, normalmente ha habido enorme interés. Pero yo creo que siempre eso está en relación directa con la calidad o con lo interesante que sea lo que tú les estás proponiendo, porque hasta los alumnos menos vocacionales de lo que sea, hay una cierta curiosidad. Entonces, plantear asuntos concretos, plantear ejemplos, plantear experiencias, tratar de ser auténtico, yo creo que eso, en general, el alumnado, y aquí hay profesores y lo saben, lo atiende y esos profesores son recordados. Hay discursos de personajes relevantes de la sociedad, así como de la política, que han pasado la historia. ¿Cuál sería para ti un ejemplo brillante e inspirador de discurso y por qué? Es verdad que hay algunos discursos que han perdurado a lo largo de la historia y que todos hemos escuchado, ¿no? Cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue a Berlín
y todavía estaba ese muro que dividía la ciudad. Y él aprendió unas palabras en alemán y le dijo a todos, yo también soy berlinés. Como puedes imaginar, aquello se hundía, como se suele decir, se hundía el local, de aplausos, de entusiasmo, de emoción, de adhesión de las personas que estaban allí. Todos recordamos los discursos de Martin Luther King, después asesinado, al igual que Kennedy. Fíjate que son personas que llegan a conmover a millones de personas en todo el mundo y que acaban con ellos, precisamente porque han sido capaces de poner en marcha a muchas personas en favor de una idea de libertad, en favor de una idea de igualdad racial, como era este caso, ¿no? Bueno, yo creo que de forma contemporánea los discursos de Barack Obama han impactado en todo el mundo. Yo suelo referirme casi siempre, porque me interesa de forma especial, al discurso que él hizo en la Convención Demócrata en Chicago, ¿no? Allí se elegía a otro candidato, concretamente a John Edwards como vicepresidente y a John Kerry como posible presidente. Pero, como se suele hacer en estos mítines, dijo, bueno, que intervenga uno de aquí del pueblo, por decirlo así, que intervenga uno de Chicago. Entonces pasó por allí un joven senador llamado Barack Obama. Hizo tal discurso que si yo hubiera sido el candidato después no salgo, porque después de aquel discurso, y la prueba es que 4 años después el candidato era él. Y además ganó las elecciones. Fue un discurso extraordinario, sobre todo porque él, que era una persona que terminó brillantemente sus estudios en Harvard, que tenía una dificultad respecto a otros por el color de su piel y además porque tenía un nombre árabe y acababa de suceder unos años antes el atentado contra las Torres Gemelas, él entró en aquel discurso con enorme humildad. Y él empezó diciendo, es insólita mi presencia aquí, mi abuelo era un cocinero de los ingleses en Kenia, mi padre estudió en una escuela en la que tenía un techo de uralita, y aquí él, el abuelo, entendió que quería una vida mejor para su hijo, el padre de Obama, consiguió una beca para ir a un lugar maravilloso que era mágico, América, y a partir de ahí fue creciendo. Él no dijo en ningún momento, soy el alumno más brillante de Harvard. Él no dijo en ningún momento, cuidado, yo tendré un nombre árabe, pero cuidado. No, lo dijo de otra manera. Me pusieron mis padres un nombre mágico para ellos, que quería decir elegido, y resolvió el problema. Y sobre todo supo sumar, supo unir. Extraordinario discurso el de Obama. Pero permíteme que ponga un ejemplo más. Shakira entró en un discurso en Oxford hablando de educación. Shakira promueve una fundación que se llama Pies Descalzos, a la que dedica mucho dinero personal, que tiene unos colegios en la zona de Barranquilla, Colombia, donde ella ha nacido, y que es capaz de hablarles con mucha sencillez a aquellas personas que estaban terminando sus estudios en Oxford. Y les dice Shakira en ese discurso, señores, yo no he venido aquí a cantar, soy un artista, no habrá movimiento de caderas, hubo una gran... Ahí todo el mundo, qué decepción, esperamos otra cosa. Vengo a decirles a ustedes que si ustedes quieren un mundo seguro, apuesten por la educación. Y que si es posible, en vez de enviar 30.000 soldados a Afganistán, enviemos 30.000 educadores. Yo creo que aquel discurso de Shakira a mí me ha impactado especialmente porque vemos otra cara de esos personajes. A veces detrás de un futbolista o de un cantante o de un político vemos sus ideas, pero no vemos su vida personal. Bueno, todos esos discursos son realmente importantes, sobre todo porque tienen contenido, porque están muy bien pensados, porque están muy bien planteados, porque son capaces de llegar al corazón de aquellas personas que están allí. Y algo más, si me permites. Shakira les dice en este discurso, no les estoy hablando de que apoyen a los niños del mundo que tienen hambre o que viven en estado fallido por un tema de caridad. Esto no es un acto de caridad, es un acto de seguridad. Así que si estamos tolerando que haya países donde se forman terroristas, ustedes no van a vivir seguros. Todos nosotros no vamos a vivir seguros.
Eso quiere decir planificación de la educación. Así que antes de hablar, antes de dar una clase, antes de educar, tenemos que planificar. Y ella lo hace, planificar cuáles serán aquellos argumentos más eficaces para poder convencer a aquellas personas para que avancen en esa dirección que les estamos proponiendo. Hola Manuel, soy Anselmo Mancebo. ¿Qué tal, Anselmo? Te quería preguntar, a veces te equivocas, a veces cualquiera nos equivocamos, te quedas en blanco, metes la pata, no sabes por dónde salir. Eso también me imagino que hay que aprender a controlarlo. ¿Tú nos puedes contar algún ejemplo, alguna anécdota? Sí, yo recuerdo en la entrega de unos premios Príncipe de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Es un momento maravilloso. Yo siempre que puedo y me invitan voy. Allí vi a Stephen Hawking, allí vi a Liz Taylor, allí vi a Yasser Arafat, a grandes personalidades del mundo. Algunos de los premiados dan un discurso de agradecimiento y uno de ellos, Carmen Martínez Gaite, una escritora española muy importante, perdió los papeles literalmente. Tenía el discurso encima de la mesa, no lo tenía numerado, y entonces aquella señora no encontraba el hilo con el príncipe, con todos los premiados, con todo el público expectante y en directo en la televisión. Yo creo que por solidaridad, el sufrimiento de los presentes, nos identificamos tanto con lo que aquella pobre mujer estaba pasando, que yo desde luego acabé aquel acto agotado, porque decíamos todos, no lo encuentra, no va, y no duró un momento, ni dos, ni tres. Frente a todo eso, hay que llevar algunas medidas de seguridad. Por supuesto, llevar tu discurso, si lo llevas escrito, numerado. Se puede ser de arriba y de abajo, primera cuestión. Así no tienes que bajar tanto la vista para verlo, etc., ¿no? Yo siempre recomiendo llevar tu discurso escrito o un esquema. Yo, si quieres, Anselmo, te cuento mi método. Aunque yo esté hablando en un discurso que a veces me toca hacer, como presidente de la Academia de Televisión o por cualquier otra razón, yo procuro llevar el discurso escrito en un bolsillo y un pequeño resumen, un esquema, lo que en España llamamos una chuleta. Los profesores saben muy bien lo que es la chuleta, por si acaso. Porque si entonces te quedas en blanco, pues sacas el papelito y miras más o menos por dónde va, que no se muere nadie. Así aprovechas para hacer una pausa, digamos, ¿no? Las pausas son muy importantes en el discurso. Si la cosa está muy mal, pues lo sacas y lo lees. Pero si lo lees, vamos a leerlo bien. Vamos a leerlo mirando a las personas. Hay algunos que ya sabes que hacen un discurso y desde señor presidente de tal, hasta muchas gracias por haberme escuchado, no levantan la vista. Y a lo mejor han pasado 20 minutos. Y claro, si uno hace un discurso así leyendo y no levanta la vista, al levantarla se puede encontrar que allí no queda nadie. Porque se han ido. Digamos que quedan los cuerpos por cortesía, pero las almas se fueron, ¿no? Porque ya desconectan, ya se marchan, ¿no? Eso ya es otra historia. Por lo tanto, no nos importe llevarlo y tener algunas medidas de seguridad. Porque puedes no encontrarte bien, porque puedes en ese día estar distraído, porque te pueden dar una mala noticia antes de empezar y eso te hace empezar a pensar en otra cosa. Reducimos tensión escénica si vamos protegidos. Por supuesto, eso nos puede ayudar mucho, así que yo recomiendo que cada uno que organice su propia técnica, pero que la tenga y que se proteja. Manuel, soy Mercedes, me apasiona la comunicación y quería preguntarte, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos cuando nos comunicamos? Bueno, en unos países en los que por lo general no hemos tenido instrucción en comunicación, es normal que cometamos errores, es normal, ¿no? Quizá en general, como no le damos importancia a la comunicación, nos fiamos de la improvisación. Y la improvisación es muy mala consejera. Yo creo que por lo general, para comunicar bien hay que escuchar. No solo porque decía Plutarco, aquel que escucha habla bien, solo habla bien aquel que escucha. Porque tú, cuando escuchas, puedes conocer el estado anímico incluso en el que se encuentran las personas que están allí. ¿Quiénes son? Yo cuando he llegado aquí he empezado a preguntar, como hago en cualquier acto, quiénes son estas personas, de dónde vienen, dónde trabajan, cualquier información que puedas tener
sobre el público que te va a escuchar es fundamental. A mí me gusta decir también que hay que controlar los tiempos, ¿no? Porque si no, si no controlas los tiempos, ya que tienes el enorme privilegio de que te estén escuchando, procura decir cosas importantes y ser breves. Y hay personas que para darte una idea necesitan 10 minutos. Es como si fuera un avión que va por encima de la pista, dando vueltas y buscando la pista de aterrizaje. Y tú cuando ves eso, sobre todo al final del discurso, ves a las personas que quieren terminar, dice, bueno, concluyo. Es la tercera vez que dice concluyo. Sigue por allí. ¿Por qué? Porque no encuentra la palabra adecuada, porque no encuentra la frase. Tráela preparada de tu casa y termina bien con esa frase. Es decir, encuentra bien la pista de aterrizaje. Y desde luego hay que prepararse también el principio, hay que saber empezar, hay que saber terminar y hay que tener en cuenta las emociones. Es muy importante que las emociones afloren. Y algunas personas hablan como lo más parecido a una hoja Excel, así de frío. Y no, se puede poner pasión y el hecho de que alguien tenga pasión en lo que nos está contando, sea la materia que sea, en un profesor, en un conferenciante, en un compañero que encontremos, en un amigo, tiene un efecto positivamente contagioso. Y eso es realmente algo que te ayuda también a comunicar, con un añadido más. Lo decía Winston Churchill. ¿Ustedes quieren que yo hable 2 horas sobre este tema que me sé? Me tienen que dar 10 minutos. Y hay que tener en cuenta las emociones. Es muy importante que las emociones afloren. Y algunas personas hablan como lo más parecido a una hoja Excel, así de frío. Y no, se puede poner pasión y el hecho de que alguien tenga pasión en lo que nos está contando, sea la materia que sea, en un profesor, en un conferenciante, en un compañero que encontremos, en un amigo, tiene un efecto positivamente contagioso. Y eso es realmente algo que te ayuda también a comunicar, con un añadido más. Lo decía Winston Churchill. ¿Ustedes quieren que yo hable 2 horas sobre este tema que me sé? Me tienen que dar 10 minutos. Tomo unas notas y yo hablo 2 horas. ¿Ustedes quieren que hable solo 10 minutos sobre el mismo tema? Entonces necesito 2 horas de preparación. Así que esto es inversamente proporcional. Hay un territorio también de riesgo, o invertiré mucho más tiempo en precisar las ideas. Si lo traigo preparado, seremos mucho más eficaces. Así que si queremos que nos escuchen, si queremos que nos escuchen con atención, debemos darle importancia a la comunicación, debemos prepararla. Eso tiene un efecto fundamental en la educación. Por eso, cuando antes Susana me estaba planteando, tiene que haber una asignatura específica. Si es posible, sí. Si no, que haya teatro, si no, que hayan otras fórmulas, pero sobre todo que haya mucha comunicación, mucha participación del alumnado. Porque también descubriremos entonces que hay mucho talento entre las personas que están estudiando. Hola Manuel, mi nombre es Julio. He oído que los ponentes utilizan algunos trucos para no ponerse nerviosos delante de su público, como mirar a los ojos a una persona de mirada amable o incluso imaginarse a todo ese público desnudo. Yo no sé si tú utilizas esos trucos y si puedes compartir con nosotros alguno de esos trucos. Bueno, yo no soy partidario de imaginarme a todo el público desnudo porque a lo mejor te distrae. O sea que no me parece una buena fórmula, ¿no? Yo creo que lo mejor es preparárselo bien, tener confianza, estar atento. La mirada es muy importante. ¿Qué es la mirada? La mirada es un sistema de escucha. Tú, a través de la mirada, es importante que veas si comparten o no, si siguen o no lo que estás explicando. Y ahí entra una cuestión que es fundamental, que me gustaría también hablaros, que es la arrogancia. Normalmente, una parte de los ponentes suenan arrogantes,
Incluso es muy probable que algunos no lo sean. Pero hay una cierta distancia. Yo le llamo a eso, por poner un nombre, arrogancia virtual. Ah, como tú vienes de Harvard, como el otro es un profesor de no sé qué, como el otro es un periodista reconocido, como es un diputado, bueno, pues ya dice, ¿qué me va a decir este? ¿No? Y hay una cierta distancia. Bueno, está probado que la arrogancia distancia y la humildad acerca. Así que no la falsa humildad, la sencillez, la cercanía, eso favorece mucho la proximidad. Así que si tú estás mirando y ves que no entiende una parte del público lo que se está diciendo, también no pienses que es que ellos no lo saben y tú eres maravilloso. Piensa que a lo mejor no lo estás explicando bien. Piénsalo humildemente y evitemos esas frases que solemos escuchar en muchos conferenciantes que dicen lo contaré de otro modo para que ustedes puedan entenderlo. No sé si os suena, ¿eh? O, por ejemplo, incluso revisando palabras, yo digo, ¿pueden ustedes intervenir cuando crean conveniente? No pueden interrumpir cuando crean conveniente, porque interrumpir es una cosa distinta. Interrumpir se supone que yo estoy aquí en un pedestal y usted me está perturbando con su intervención. No interrumpir, intervengan cuando quieran. Pueden ustedes hacer sus comentarios, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esa cercanía también te va a dar seguridad. Hola Manuel, mi nombre es Carmen y yo te quería preguntar dos cosas principalmente. La primera sería, ¿cuándo descubriste tu pasión por comunicar, tu vocación? Y la segunda sería, si has tenido referentes o maestros a lo largo de tu carrera. Yo tuve la suerte de que mi padre contaba historias en mi casa, que mi abuelo contaba historias y algunas muy divertidas, y eso a mí me animaba a poder contar, depende cómo eres también personalmente, si una persona más extravertida o que otros, no sé, a poder contar también historias a los demás. Sí tengo más claro el momento en el que yo quería ser periodista y tenía 12 años y no había ninguna tradición de periodistas en mi casa y mi madre me decía, pero hombre, Manuel, periodista, eso es como los artistas, hoy aquí, mañana allí. Y yo pensaba, qué antigua es mi madre. Oye, qué razón tenía. Hoy aquí, mañana allí. Por lo tanto, eso es cierto. Sí, ese momento lo tengo bastante claro. Incluso es curioso, ¿no? Porque mi padre, que estaba en el mundo de la electrónica, estaba empeñado en que estudiáramos una ingeniería técnica, mi hermano y yo, y lo hice. Solo estudié periodismo cuando terminé la ingeniería técnica. No sabría cambiar un enchufe ahora mismo, pero sí es verdad que aprendes conceptos y aprendes elementos técnicos que te ayudan mucho. O sea que fui consciente de que sí quería comunicar y agradezco mucho a los maestros que he tenido, ¿no? Cuando era becario, porque empecé de becario en el Diario Telexpress de Barcelona, teníamos un director, Manuel Ibáñez Escofet, que permitía que los becarios entráramos cada día a ver cómo se hacía la primera página. Para mí fue una escuela de periodismo maravillosa durante aquellos años que aquello duró, ¿no? O cuando estuve y entré en el telediario, pues Luis Mariñas, por ejemplo, un excelente compañero, me dijo, no escribas tan largo, en televisión hay que escribir más corto, hay que ir más a una sucesión de frases principales y no tanto a una argumentación. Estamos hablando de un informativo en esta cuestión. En el periódico tuve a Tristán La Rosa y me enseñó lo importante del editorial y decía, el editorial es la cabeza del periódico y un periódico sin editorial es que no tiene cabeza y no tiene pensamiento, no tiene posición y al final me aficioné mucho, y me encargaba muchos editoriales, me resultaba enormemente importante y así sucesivamente, ¿no? Yo tuve un profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el profesor Manuel Castell, con el que comparto todavía la amistad y su referencia intelectual, que fue la persona que me hizo global, por decirlo así, y al cual visité. Yo fui alumno suyo en París, pero cuando fue a Berkeley, California, yo fui a visitarlo varias veces. Y recuerdo que de su mano él me enseñó, y él es un gran comunicador, el Silicon Valley. Me paró en medio de una carretera, bajamos a la acera y me dijo, esto es la Universidad de Stanford, esto es la Hewlett Packard. Packard y Hewlett eran dos alumnos de aquí. Crearon su empresa y luego crearon este imperio. Bueno, de todos ellos, desde luego, yo he aprendido muchísimo. Hola Manuel, ¿Qué tal? me llamo Silvia y soy profesora.
Yo, como muchos, hemos crecido viendo la televisión y hemos oído la expresión que la televisión es la caja tonta. ¿Qué posibilidades educativas crees que tiene la televisión? Bueno, es verdad. Yo creo que yo tengo una sospecha de quién se inventó lo de la caja tonta. Se lo inventaron, la envidia es muy mala, colegas de la prensa, yo empecé en la prensa, también he pasado por la radio, que estaban un poco celosos de la capacidad de atracción de la televisión. Claro que hay programas tontos de televisión, pero también los hay de radio. Y también hay artículos tontos en algunos periódicos. Y también hay titulares absurdos. Y en cualquier conversación puedes encontrar a alguien que te dé contenidos tontos. Por lo tanto, el medio no determina la tontería dominante de ningún medio tecnológico está determinando eso. Yo creo que hay experiencias en el mundo por las cuales hemos comprobado, y lo comprobamos a diario, que hay una extraordinaria capacidad de utilización para fines educativos de la televisión. Yo recuerdo hace unos años visité en México la central de la televisión educativa. ¿Cuál era el problema de México? Que tenían necesidad de muchos profesores y no podían formarlos. Entonces estaba aquello estructurado y decían, por ejemplo, lunes a las 12 explicaremos ecuaciones. Porque aquel profesor no sabía ecuaciones y además era un profesor que estudiaba todas las asignaturas, que explicaba todas las asignaturas al mismo tiempo. En las escuelas había un televisor, conectaban y entonces alguien explicaba para todo México las ecuaciones y así sucesivamente con todas las asignaturas. Pero bueno, años después, en República Dominicana, ahora se pone en marcha una televisión educativa. No es exactamente lo mismo, porque se supone que los profesores estos ya explican ecuaciones, pero hay otros elementos y contenidos formativos que no todos los profesores pueden tener en cada momento. Así que tienen un apoyo, aunque sea también para educar a los padres, porque es evidente que además de aprender en la escuela, también hay que educar a los padres, porque a veces en una conversación en casa se puede estropear lo que se ha hecho en un día de clase. Por lo tanto, la televisión tiene enormes virtudes en ese sentido, como lo tiene la radio y como lo tiene el periódico. Hola Manuel, mi nombre es Paz y a mí me gustaría saber qué mensaje lanzarías tú a padres y educadores para mejorar la educación de los niños y las niñas. Pues es muy interesante la pregunta y no es sencilla de responder porque no es que haya una fórmula en concreto. Yo creo que invitar a nuestros hijos a que comuniquen, a que tengan la posibilidad de saber escuchar también, porque todo sucede si no enormemente rápido, y mantenerles y educarles en la paciencia de escuchar las opiniones de los demás y el respeto es fundamental. Hoy día yo creo que una de las cosas peores que tenemos es que los niños leen poco, nuestros hijos leen menos que nosotros. No es así en todos los casos, pero cuesta mucho hacerles leer. En eso hay métodos y hay una inventiva muy amplia. Yo el otro día leía una madre italiana que decía: la contraseña del wifi se la cambio cada semana. Y decía, les doy un libro y les digo, la contraseña del wifi es el color del vestido de la protagonista del libro. Y entonces, pues, los niños tienen que ir leyendo porque quieren entrar en el wifi. Yo no sé si tenemos que hacer ese tipo de trucos. En todo caso, ahí queda, por si alguien lo quiere aprovechar. Pero me parece que es fundamental comprender que los niños van a la escuela, pero no por eso los padres debemos desentendernos ya de la educación porque ya me los educarán allí. Yo creo que es muy importante que haya una conexión, hablar con los profesores de tanto en tanto y escuchar también a nuestros hijos, porque muchas veces no escuchamos suficientemente a nuestros hijos. En un curso de comunicación en el instituto me decía un médico, y me gustó tanto que lo he reproducido en un libro, me decía que tenía un paciente, una chica, unos 15 años, en la ciudad de Valencia, España, que venía con sus padres y que ella le dijo: doctor, yo quiero que me atienda usted, porque usted me habla a mí. Y voy a ver a otros médicos que hablan a mis padres. Cuando la enferma soy yo. Entonces, escuchar es fundamental. Dirigirse a la persona que realmente tiene el problema es fundamental. Yo estoy convencido que si escucháramos
más en general en el mundo, aprenderíamos más, seríamos más eficaces comunicando, pero desde luego ayudaríamos a resolver muchos más problemas. Y en esa recomendación general de escucha, que yo me aplico a mí mismo, están también nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ser escuchados, y los que ya tengan hijos adolescentes saben que el problema no es que no los quieras escuchar muchas veces, sino que ellos quieran hablar. Es muy difícil. Yo recientemente hice un viaje al sur de Francia a buscar a mi hija. Fui solo en coche y digo, tenía que traer unas cosas, muchas maletas, etcétera, porque terminaba una estancia allí. Podía haberle dicho, oye, coge tal cosa. Digo, no, ya voy a buscarte yo, porque dije, a la vuelta la tengo cautiva dentro del coche y espero que hable, con el riesgo de que se te duerma a la salida y se despierte a 200 metros de tu casa. Afortunadamente salió bien. ¿Qué quiero decir? Hay que propiciar esos momentos, si es posible, aunque te cueste un esfuerzo, para poder encontrar ese momento en el que la comunicación se produzca. Porque no puedes decir, vamos a comunicarnos. A ver, niño, habla. No, vamos a crear el ambiente en el que esto se pueda producir. Muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, chicas. Se logró optimizar el tiempo de la sesión, y aprovechando los minutos que nos quedan, sigamos justamente en esta optimización de tiempos. ¿Qué rescataron, chicas? ¿Qué rescataron que tenga que ver con la asignatura? ¿Qué rescataron que tiene que ver con ustedes, con su perfil profesional? Las escucho. En el primero, bueno, yo en el primero rescaté que las emociones son importantes para la comunicación, pero también son importantes para nuestra personalidad o como para lo que queremos expresar para las otras personas. Y nuestras emociones son como un vínculo de expresión para las otras personas, ya que en ocasiones tenemos sentimientos buenos que nos hacen expresar cosas. Por ejemplo, cuando damos unas buenas noticias, nuestra expresión facial y lo que no podemos decir, lo expresamos de otra manera a lo que cuando damos una mala noticia. Correcto. Muy bien. Entonces, también en nuestra carrera se vincula mucho eso, porque cuando escuchamos a una persona y nos está platicando de cosas que a esa persona le influyen sentimientos que la hacen sentir triste, alegre, que no sabe qué sentir en ese momento, nosotros también lo podemos observar. Ok. Que no nos habla, pero nos muestra. Ajá. Ok, muy bien. Y del otro video también vi que nosotros somos unas personas, comunicamos a muchas personas, nos comunicamos con muchas personas, pero como lo decía la persona que estaba hablando, en ocasiones nos ponemos nerviosos, y para el que hablaba no era como muy influyente que vieran a las personas desnudas, sino que a pesar de que nosotros ya sabíamos qué era lo que teníamos que decir, nos tendríamos que también plantear lo que nos iban a preguntar, para que nosotros nos pusiéramos a estudiar, a saber qué es lo importante o qué era todo lo que teníamos que basar para poder expresarnos y no sentirnos nerviosos al hablar en público.
el hablar en público es algo que debemos de hacerlo en nuestra carrera y en muchas carreras más lo tienen que hacer, y en la comunicación es fundamental hablarlo, pero también saberlo expresar y saberlo, sabernos expresar y saber qué es lo que tenemos que decir y la forma en la que vamos a hablar con esas personas. Como lo decía, no es igual hablar en público que hablar con estudiantes, que hablar con familias, que así. Todo es diferente. Es correcto, cada contexto y cada persona es diferente y eso es muy interesante para ustedes, como bien lo comienzas a puntualizar. Ustedes justo se van a enfrentar a toda esta parte, aunque se especialicen tal vez en alguna de las ramas de su ciencia, de todas formas se van a enfrentar a diversos contextos. Ok, y entonces a raíz de ello ustedes van a ir valorando y van a ir adaptando la manera en cómo pueden ustedes aplicar realmente su comunicación. Ok, chicas, muy bien. Gracias, Jocelyn. ¿Quién Magali. gusta? Fue Magali. Yo soy Jocelyn. Disculpa, gracias, Magali. ¿Quién gusta continuar, chicas? Bueno, yo, Jocelyn. Ok. Ahora sí, Jocelyn. Pues Muy bien, gracias. en el primer video, pues como nos lo decía, pues las emociones, la expresión emocional, pues son de gran importancia para nuestra carrera porque tenemos que sabernos expresarnos de manera emocional con nuestros sentimientos y para, como nos lo decía la frase primera que decía, sin emociones no se puede vivir. Que empiezas con unas emociones al principio y terminas con otras emociones al final, que son del mismo tema, pero son diferentes. Igual nos decía que todas las expresiones faciales pueden causar en diferentes culturas diferentes significados. Nos hablaba de varios significados que igual nosotros aquí en nuestra cultura las utilizamos, pero en otras culturas tienen diferentes significados. Las caras, los gestos y todo son diferentes para otros. Igual lo vemos como cuando vamos, por ejemplo, cuando vamos a un entierro, entonces lo que vemos es que hay personas que de verdad les duele que haya fallecido su familiar o su esposo o su hijo, lo que sea. Y hay otras personas que en verdad no sienten esa expresión o ese sentimiento de llorar, pero a veces nada más lo hacen para quedar bien, ¿no? Ahí entramos en donde nos hablaba sobre las 4 categorías de expresiones. En donde nos decía que las públicas administradas, que era de fingir las emociones, en donde podemos ver que ahí donde cuando una persona va a un entierro y finge llorar, podemos ver y notar que unas personas solo fingen, otras personas no lo están fingiendo, lo sienten. Igual nos hablabas sobre la espontánea. Yo lo veo más como un instinto, ¿no? Algo que, por ejemplo, vamos en la calle caminando y vemos a 2 parejas discutiendo, ¿no? O el hombre le está gritando a la mujer. Llega luego un instinto de que tú lo estás viendo y luego te enojas, llega una expresión, una emoción de enojo o de tristeza. En el segundo video nos hablaba de hablar en público. Es muy importante hablar en público para nosotros como psicólogas, porque tenemos que expresarnos ante los demás, saber escucharlos y comunicar, como nos decía, comunicarles información correcta, ¿no? De manera bien. ¿Por qué? Porque, como nos decía en el video, para poder dar un diagnóstico, un correcto diagnóstico, tenemos que
escuchar lo que nos está diciendo, ver lo que está haciendo, oír todo para poder comprender y dar ese diagnóstico. Pues hablaba sobre el pánico escénico y la tensión escénica, decía que eran muy diferentes. Y sí, pues yo he notado cuando yo iba a la secundaria, sí, a veces o en la prepa, llega eso del pánico escénico, que ya vas a exponer, ya te dio pánico escénico que decía el segundo video, no sé cómo se llamaba, el señor, que era una tensión escénica, en donde no es pánico, sino que ya no te da nervios. A mí me pasaba que me daban nervios. Y como dice Magali, para dar una información debemos de darla bien y debemos de tener el conocimiento de lo que vamos a hablar. ¿Para qué? Para que si llegan a hacer preguntas, igual saber responderlas. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Es muy correctísimo esa parte en la que abordas de cómo ustedes, en su especialidad, por supuesto, deben de tener la facilidad de poder expresar lo que ustedes están pretendiendo transmitir a sus pacientes o a sus compañeros. De hecho, si bien lo recuerdo, también en el video comentaba justamente la situación entre un médico y un paciente, ¿no? En cuanto a si el médico le explica al paciente correctamente la situación de su tratamiento, entonces eso va a ayudar a que el paciente realmente le dé el interés o el peso correcto a la situación y al seguimiento que le debe de proporcionar a pues al tiempo, a las cantidades, a todo lo que tenga que ver con su tratamiento, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que tiene mucho que ver con ustedes también, porque si bien a lo mejor no es tratamiento, pero es terapia, ¿no? O son recomendaciones que ustedes dentro de su respectiva especialidad tienen que contemplar para que todo fluya correctamente con cada uno de sus pacientes. Muy bien, gracias. Ahora sí, Jocelyn, ¿quién gusta continuar, chicas? Alondra o Juanita. Yo. Adelante, Juanita. Yo en mis anotaciones no las hice por video, las hice todas juntas. ¿Está bien? Bueno, las hice en Indera. Sí. Puse lo de la lógica porque al principio nos hablaba que toda información debe llevar una lógica. Debemos tener esta lógica también van con que empecemos con algo y no después regresemos a eso. Se debe ir siguiendo para que no haya confusión. También nos decía lo de las expresiones sociales, que son universales. Esto también nos decía que aparte de que son universales, también pueden ser culturales. Esto significa que no en todos los lugares se va a hacer ciertas señas, no se van a significar lo mismo que aquí y allá. Es por ello que debemos saber identificarlas para saber qué es lo que significan y no expresar de manera equivocada lo que queremos dar a entender y se puede entender claramente. Dice que son universales porque, por ejemplo, la sonrisa, la alegría y todo eso son universales. En todo el mundo las expresamos. Esas emociones se expresan en todo el mundo y se entienden como son. También nos decía que son innatas y esto quiere decir que todos las tenemos y son muy importantes, ya que también si las emociones y si los gestos no podemos expresar lo que queremos decir. También nos mencionaba una parte, no me acuerdo cuál video, pero mencionaba que, por ejemplo, si una persona no sabe
contar bien las historias. Bueno, cuenta algo, pero no concuerda con sus emociones o más bien con las expresiones que expresa, no le van a creer. Es por ello que se deben de ir estas dos para que pueda ser congruente la información que se está expresando con la que se está diciendo. También nos hablaba sobre que debe de llevar esas son las expresiones faciales. También nos hablaba de las expresiones corporales, que aquí también muestra lo que se dice la persona. Las expresiones corporales muestran más de lo que se quiere decir la persona. Esto quiere decir que muchas veces decimos cosas, pero podemos expresar más con las expresiones corporales. También nos decía que van por categorías, que son las faciales. Bueno, existen 4 categorías, que son las faciales, las espontáneas, las emociones, la emoción sutil, las emociones públicas. También nos decía que estas se pueden distinguir de una expresión fingida. Estos tipos de emociones nos ayudan a distinguirlas de una exposición fingida y una verdadera. También nos decía que nos decía que debemos de escoger, nos decían unas leyes, como tipo leyes, y bueno, yo las entendía así, que lo principal en cualquier foro o así, lo principal es escoger un tema, pero el tema debe ser de interés, que llame la atención, pero sobre todo que lo manejemos correctamente. Antes de esto también anterior de llevarlo a cabo, debemos de tener una planificación. ¿La planificación para qué? Para que podamos tocar los puntos clave y también al final tener un cierre correcto, para que no se vea como más alargado y manejar bien los tiempos. Esto de la planificación también ayuda a manejar bien los tiempos y poder expresarlo todo. Para que un foro o una conferencia sea bien válida, debe de llenar a los participantes de información y de contagiarlos de esa misma entusiasmo por ese tema. Y creo que ya es todo. Muchas gracias. También que las ideas deben de ser congruentes y deben de ser verdaderas. También no vamos a transmitir información que sea falsa. Ok, correctísimo. Y aquí vamos a rescatar prácticamente lo último que nos dijo Juanita. Y va muy de la mano con lo que sucederá en la próxima sesión. Los ponentes, los conferencistas necesitan llamar la atención con su tema, necesitan estar constantemente entreteniéndonos, vaya, con toda la información que nos estén compartiendo. Entonces, eso es de suma importancia, ya que la próxima sesión nos compartirán su proyecto, que tiene mucho que ver, por supuesto, con una de las modalidades de comunicación oral. ¿Ok? Muy bien, chicas. Muchas gracias. Señorita Alondra, ¿qué nos comenta? Okay. En mi conclusión, yo lo vi en los videos, en cómo nosotros nos podemos enfocar a la comunicación hacia otras personas, ¿no? También dependerá en las personas o el entorno en el que estemos, porque obviamente no vamos a estar en un velorio, se podría decir, riéndonos, hablando tonterías. Obviamente no. También es enfocarnos en qué entorno estamos. Al igual que sí, o sea, pues yo soy de esas personas a la hora de comunicarme. En la hora de exponer, yo sí me pongo algo nerviosa. Mis emociones me atacan y hace que se me olvide todo. Entonces, pues, siento que es esa forma o en el entorno en que estamos para comunicarnos con ciertas personas. Pues más allá de con ciertas personas, con sus pacientes.
Eso es bien importante. Ojo, hay un punto interesante e importante que debemos de destacar ahorita. No siempre sus pacientes les van a caer bien. Eso suena muy fuerte. Pero esa es una realidad. ¿Y por qué? Porque ustedes obviamente también son seres humanos y demás. Y pueden ser pacientes que se nos asignan, bueno, se les asignan, o pueden ser pacientes que, pues obviamente llegan a ustedes por recomendaciones y no hay ninguna dificultad en cuanto a esta parte de que sí sean de nuestro agrado. Pero hay pacientes que no son de nuestro agrado y entonces, ¿qué sucede? Que los tenemos que atender. Eso es importantísimo, chicas. Importantísimo que ustedes lo contemplen desde esa perspectiva. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, pues dejemos en puntos suspensivos esta información para que ustedes la puedan aplicar la siguiente sesión y la veamos reflejada en su proyecto, en su actividad que nos van a compartir la próxima clase. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, pues les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido muy nutritivo todo este material que se seleccionó. Y bueno, en la plataforma ya tienen su actividad de respaldo. Y cualquier cosa, por favor, me mandan mensajito. Espero que pasen una excelente tarde y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego, chicas. Profe, yo tengo una pregunta. Diga usted. Para hacer nuestra actividad, ¿tenemos que invitar a personas o solo lo podemos hacer entre las 4 exponiéndolo a usted? Como ustedes quieran. Sin problemas. Si quieren pueden invitar a quien ustedes gusten, amigos o profesores, o bien nada más ustedes, como gusten. No hay ningún problema y no les afecta en su calificación. Obviamente lo que yo voy a ver es la parte de la comunicación oral efectiva y por supuesto el contenido y su desempeño en su proyecto. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, chicas? Parece que no. Ok. Si surge alguna otra duda en el camino antes de la fecha indicada, me mandan mensajito en la plataforma. ¿De acuerdo? Pasen bonita tarde, chicas. Bye, bye. Gracias, profesora. Igualmente. Gracias a ustedes. Bye.